Lo más difícil para Jesús no fue lavar los pies de sus discípulos. Sino que entre los 12 estaba Judas, a quien ya el Señor le había revelado que lo había negociado. La bajeza de Jesús fue tan grande, el tener que experimentar el lavar los pies de sus discípulos como acto de simbolismo, como acto de amor, de humildad, que lo que más marcó el corazón de él fue tener que lavar los pies de Jesús, de Judas. Preguntémonos por un momento qué sintió Jesús al lavar los pies del que lo había negociado. Que entre los 12 todos le amaban, pero uno al venderlo y al negociarlo le estaba demostrando que no le amaba, como decía Amaro. Pero aquí era necesario bajarse de esa manera, declarando que su enemigo, que era Judas, porque Jesús dijo claramente: el que no es conmigo, contra mí es. Y entre ellos 5 vamos a simbolizar entre uno de ellos a Judas, porque es que la Biblia nos muestra claramente que todo era plan de Dios. Amén. Que era necesario para que esto se cumpliese según la Escritura. Pero nadie se ha hecho la pregunta de qué sintió Jesús al lavar los pies de Judas. Jesús era un humano, tenía emociones, sentimientos como tú y como yo. ¿Qué podría haber experimentado el maestro Rabí al lavar los pies de Judas? ¿Cómo estaría mirándolo en ese momento, queriéndole hacer muchas preguntas? El porqué de su avaricia, el porqué de su deseo de tener, lo había llevado a negociar la entrega de él. ¿Cuántas preguntas creen ustedes que tenía Jesús en su corazón para su enemigo? Pues Judas compartió 3 años como cada discípulo con Jesús. Convivió, vivió, comió de día y de noche, conocía al maestro y el maestro le conocía a él. Pero yo quiero hacer en ese momento es que miremos la palabra desde la perspectiva humana de Jesús, porque ahí es donde el Señor quiere hablarnos a nosotros en esta mañana. Pues la Biblia dice claramente que Él se humilló hasta lo sumo. ¿Y sabe qué significaba humillarse hasta lo sumo? Lavarle los pies a Judas. Yo nunca había escuchado esta palabra en 20 años de ser cristiano. Siempre se han enfocado en la cena, en el lavamiento de los pies. Siempre se han enfocado en que Judas fue el discípulo que entregó a Jesús, y está claro eso. Pero nadie me había mostrado a mí qué sintió Jesús al lavar los pies de Judas. Recuerden, era el acto más humillante, el acto de más bajeza, el acto que solamente había sido asignado ¿para quién? Para los esclavos. Y el Rey de Reyes, el Señor de Señores, destronado, ahora que va a ser crucificado, viene un estocado más fuerte de parte de Dios. Porque hubiera sido bueno quizás que estuvieran los 11 y Judas no estuviera, pero la Biblia dice claramente que Él lavó los pies de todos después de haber cenado. Ahora, ¿creen ustedes que Judas pudo haberse arrepentido allí? ¿Se imaginan ustedes el taco en el corazón de Judas al ver que el que él había negociado y entregado ya a los sacerdotes ahora se humillaba más para lavar sus pies? Pero la Biblia no relata
que hubo una conversa entre Jesús y sus discípulos, sino que simplemente hizo el acto de simbólico, lavó sus pies. El único que alegó fue Pedro, dijo: tú no me vas a lavar, tú no me vas a lavar, dijo Pedro. Y le dijo el Señor: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Fue el único que alegó entre los 12. Pero el silencio de Judas era un silencio bastante fuerte, ¿no? Ahora, la Biblia nos ha enseñado, y muchos pastores nos han enseñado, que Jesús, aunque amó a todos los 12 discípulos, tenía 3 cercanos. ¿Quiénes eran? Juan, Pedro y Moisés. Amén. No falta el que por ahí diga amén, para sacarlo aquí y lavar los pies. Pedro, Jacob y Juan, los 3 discípulos más cercanos a Jesús. Juan, el discípulo amado; Pedro, el que vio la gloria de Dios, el que siempre andaba adelante, el que manifestó el poder de Dios. Eran los 3 más cercanos a Jesús, aunque todos eran importantes. Pero nadie se ha atrevido a hablar cosas buenas de Judas. Nunca he escuchado una prédica donde se hable algo bueno de Judas, porque quizás este bendito de Dios en los 3 años no hizo nada. La Biblia no registra que él haya hecho nada, a diferencia de los otros apóstoles. Pero Judas estuvo los 3 años con Jesús, igual que los 12 sirviendo, igual que los 12 glorificando a Dios por las cosas que había hecho. Hizo parte del plan de Dios. Por lo tanto, quiero decirles en esta mañana: Jesús amaba a Judas como amaba a los otros discípulos. Y lo que experimentó él al lavar los pies de su enemigo fue lo que lo llevaría de verdad a cumplir el plan de Dios. Determinantemente el plan de Dios al lavarle los pies a Judas. Jesús nos había enseñado capítulos antes el amar a los enemigos. ¿Recuerdan que lo enseñó? Que había que amar a los enemigos. Y quizás usted dice: amén, hay que amar a los enemigos, pero hay que tenerlos de lejos, ¿verdad? Porque el que la hace lo puede volver a hacer. Entonces es mejor, si se dañó la relación, es mejor tenerlo lejitos. Y Jesús dijo: no, a los enemigos hay que amarlos. Por lo tanto, todo lo que enseñó Jesús, él lo demostró de una u otra manera. Y esta era la parte donde lo que había enseñado acerca del amor a sus enemigos estaría al lavarle los pies. ¿A quién? A Judas. Estaría en ese momento al demostrarle a Judas que lo amaba con todo su corazón. Que aunque era plan de Dios el tener que lavarle los pies a todos, pues Judas había sido el hijo de perdición, como lo dice la palabra de Dios. Estaba escrito que así sería. Judas nació con un propósito, con un plan de parte de Dios. Pero Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse. Sí la tuvo. Y lo vamos a ver en la palabra. La pregunta entonces, después de ver o que Dios nos ha revelado eso, ¿hasta dónde llegó el poder del perdón de Jesús? Pues escuchamos en la cruz decir a Jesús, mientras sufría su sacrificio, gritarle al Padre: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Yo quiero preguntarles, si Jesús pidió al Padre que los perdonara a todos, ¿era porque Jesús ya los había perdonado o no? Claro. Pues el mandamiento está: si tú perdonas, Dios te perdona. Si tú no perdonas, Dios no te perdona. Por lo tanto, para Jesús haber exclamado desde la cruz: Padre, perdónalos, es porque Él ya había perdonado a todos los que estaban padeciendo contra Él. Pero ahora quiero preguntarle lo siguiente: aunque Judas se perdió, Judas sale de allí y se ahorca porque era el hijo de perdición, Jesús perdonó
a Judas? ¿Creen ustedes que lo perdonó? ¿Sí? Levanten la mano los que creen que Jesús perdonó a Judas. Así fue. Amaba tanto a Judas que la manera para él soltar la carga, el dolor que estaba experimentando humanamente al haber sido traicionado por Judas, fue cuando empezó a lavarle los pies. En esa manera más humillante, desagradable por su aspecto físico, por todo lo que traían sus discípulos, de caminar, de caminar y caminar con el maestro, mientras él lavaba los pies de su enemigo, Jesús fue libre. Fue libre. Y se escucha raro, ¿verdad? Decir que Jesús fue libre. Estamos hablando de que Jesús era humano. Estamos hablando que a Jesús le dolió que uno de sus 12 lo entregara. Que Jesús lloró como lloró por Lázaro. Jesús estaba experimentando una gran batalla dentro de sí en la última cena, porque es donde el Padre le empieza a revelar quién lo iba a entregar. Le empieza a mostrar que ya se había ejecutado un plan. Es más, en la Biblia dice, en el Antiguo Testamento, cuánto dinero se pagaría por Jesús. Desde el Antiguo Testamento los profetas ya lo habían mostrado. ¿Cuánto se pagó por el maestro? 30 piezas de plata, que en aquel momento de aquel valor era un valor muy alto. Pues tenían que bajarle la cabeza al que estaba escandalizando a todos alrededor, el que estaba confrontando la ley de Moisés, el que estaba haciendo lo que ningún sacerdote podía hacer en aquel momento, y eran señales, milagros y prodigios. A ese hay que quitarlo como sea. Mientras Jesús lavaba los pies de Judas, fue liberado. Quiero repetir esto varias veces, porque esta palabra es para muchos de los que están aquí, que no han podido ser sanos y libres. Y les está mostrando Jesús que a los enemigos se les ama, no con palabras, sino con el corazón. Y que hay un poder tan grande, tan oculto dentro de nosotros, que se llama el perdón. Miren, en el momento que Jesús, vamos a poner a Judas aquí, ¿sí? ¿Quieres ser Judas por un momento? Orlando va a ser Judas. En el momento que Jesús lava los pies de Judas, no hay una charla entre ellos dos, lava sus pies. La Biblia claramente dice que él lavó los pies por una intención, ¿recuerdan? Pedro le dijo, no, pero es que ya todos somos limpios. No necesitas lavarte la cabeza ni las manos porque ya ustedes son limpios. Todos estaban limpios, incluyendo a Judas, limpios. Pero en el momento que Jesús lava los pies de Judas, que lo está perdonando, le está declarando su amor íntimo, lo está haciendo libre quizás. Pero ya se había hecho un negocio. El negocio ya estaba hecho. ¿Por qué les muestro eso? Porque cuando salen los discípulos de la última cena y van hacia el monte, Judas sale corriendo. Se va de los 12 y se esconde y se va corriendo. ¿A dónde va Judas? Dice la Biblia que corre donde el sumo sacerdote con las 30 piezas de plata y dice, confieso que entregué sangre inocente, me arrepiento y aquí les doy las 30 monedas. Escuchen, confesó, se arrepintió y devolvió lo que había cargado sobre él. Pero ¿qué pasó? Que el sacerdote le respondió, a mí qué me importa, ya el negocio está. Ya él había declarado dónde estaba el maestro, ya les había dicho las coordenadas donde él estaba en aquel monte donde fue arrestado. Ya no había nada que hacer. Por lo tanto, Judas no pudo con esto y saliendo, dice la palabra, que fue y se ahorcó. Y todos sus sesos, dice la Biblia, fueron derramados. Y eso estaba escrito en el Antiguo Testamento, cómo sería la muerte de Judas.
Aunque Judas fue creado con un propósito, Jesús tenía un propósito también. ¿Y saben qué significó el perdón de Jesús primeramente para Judas? Que así como en los 3 años mientras él hizo el ministerio, no solamente sanaba, liberaba, restauraba, sino que también él perdonaba. ¿Recuerdan? Que muchas veces les dijo a los hipócritas y fariseos: ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este levántate y anda, o tus pecados te son perdonados? Y por eso era que odiaban tanto a Jesús los judíos, porque decían: ¿quién es este para que diga que perdona los pecados? No tuvieron revelación, no reconocieron a Jesús que era el Mesías. Pero él lo enseñó. Ahora, después de enseñarlo, le tocó aplicarlo. Él perdonó los pecados de todos. Ahora tendría que perdonar ¿a quién? El pecado más grande en la historia, el de Judas. Pero aunque el perdón libera a Jesús, no libera las consecuencias de lo que ya había tenido destinado Dios acerca de Judas. Porque la Biblia dice claramente: el hijo de perdición. Amén. Entonces hay un poder tan profundo, no solamente para el que yo perdono, sino cuando yo mismo me perdono por lo que me hicieron. Porque hemos entendido que el que me hace algo a mí, si no me pide perdón, yo no lo perdono. O decido guardar y retratarme y estancarme allí. Pero escuchen, para que Jesús fuera glorificado nuevamente en el cielo, como había sido glorificado desde antes de la fundación del mundo, tenía que cumplir al pie y la letra todo como el Padre se lo había mostrado. Por eso dice: se humilló hasta lo sumo. Y fue a través de esa demostración. La pregunta es en esta mañana: ¿tú le lavarías los pies a Judas? Y ese Judas va a representar hoy esa persona que te ha dañado. Ese Judas va a representar ese esposo o esa esposa que hace mucho tiempo te dañó y te quedaste allá. Año 2008, año 2007, año 2005. Y desde 2005 al 2025 todavía dices: yo no he podido perdonarlo. Ese va a ser Judas hoy en tu vida. Quizás muchas personas nos han dañado y nos han hecho muchas cosas, pero hasta ahora tenemos vida. Hasta ahora ninguno de los que nos han dañado nos han entregado a muerte, ¿o sí? ¿No? Han dañado nuestro corazón, nuestras ilusiones, nuestras emociones, han dañado muchas cosas, pero la vida no. A Jesús lo compraron por completo. El mismo Judas lo compró por completo y declaró dónde estaría él en el momento exacto para que lo arrestaran a él. Si Judas representa a esa persona que te ha dañado y te ha lastimado y no has querido perdonar, ¿tendría la capacidad de lavar sus pies hoy para que seas libre? Aunque Judas y Jesús no hablaron mientras le lavaba los pies, hubo una descarga emocional en el corazón de Jesús. ¿Por qué se los voy a demostrar? Porque cuando ya ha pasado la última cena, el lavamiento de los pies, Jesús es arrestado después de estar en el monte de Getsemaní. Viene una turba. ¿Saben qué es una turba? Vienen varios soldados romanos, viene mucha gente con palos. ¿Detrás de quién? De Jesús. Y Judas le había dicho, o sea, Orlando Judas le había dicho a los soldados: a quien yo besare, a él prenderle. Es él. Porque todos estaban con sus mantos, oraban con sus mantos. Y lo más hermoso de esta enseñanza es que cuando vienen todos y llegan donde está Jesús con sus discípulos, Jesús reconoce ¿a quién? A Judas. Y le dices: ¿a qué has venido, amigo? ¿Cómo ahora Jesús está llamando amigo a Judas? Porque cuando le lavó los pies, por completo le amó y lo perdonó. ¿Y saben qué pasa? Que Jesús en su corazón tenía otro taco más grande.
que es lo que yo quiero que ustedes experimenten hoy en el nombre de Jesús. Que Jesús sabía que uno de sus 12 se iba para el infierno por toda una eternidad. Que con 3 años que lo había tenido cerca, lo había amado a Judas, se iba a perder. Porque el Padre había dicho que así tendría que ser. A nosotros nos duele la muerte de cualquier familiar, ¿verdad? Es normal, natural que cuando tengamos que despedir a nuestros padres, nuestras esposas, nuestros hijos, eso sea algo desgarrante, algo que no se puede explicar, fuerte, ¿verdad? Pero el dolor más grande que usted tiene que aprender a experimentar es que si la persona murió, ¿hacia dónde se fue? Porque es por toda una eternidad que va a sufrir, o por toda una eternidad que se va a gozar en el cielo. O sea que el amigo que él ve con palos que viene por él, ese amigo le había dicho, era necesario que esto pasara. Pero te estoy mostrando mi amor, que no depende de lo que tú hagas, no depende de lo que tú me acabaste de hacer. Hoy te perdono y no dejas de ser mi amigo. Viene el segundo stock en la palabra. En otro evangelio dice que Judas le da un beso. Y Jesús le dice, ya le ha dicho amigo, ¿no? ¿Me puedes besar o te da pena? Ay, si miran todo, ¿no? ¿Y qué le responde Jesús? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Imagínense en ese puñal sobre Judas. Con un beso traicionas, entregas al Hijo del Hombre. Muchos están pensando, pastor, pero es que él era Jesús, él sí pudo perdonar. Era humano como tú y como yo. Pero Jesús tenía un poder sobrenatural, más que la unción del Espíritu, más que la unción para resucitar, sanar, libertar, todo lo que vimos en el Evangelio. Jesús amaba de verdad a la gente. Y cuando tú y yo amamos de verdad, el perdón está para todas las personas. No importa lo que hagan. O cuando tú, al pegarle a un hijo, le dejas de hablar por una semana porque te la hizo. O cuando tú al restaurar un hijo, o al regañarlo, al reprenderle, tú dejas de darle comida, o no te acuestas con él, o esa noche no le hablas porque te hizo eso el hijo. ¿Qué mamá ha sentido eso alguna vez con sus hijos? Creo que ninguna, ¿verdad? ¿Ninguna mamá ha experimentado eso con sus hijos? Es más, cuando yo le voy a pegar a mis hijos, yo lo pienso, me da dolor pegarle a mis hijos. Me enseñaba mi pastora, péguele a los hijos sin rabia. Y yo decía, hay que esperar que se le pase uno la rabia primero, está bien. Se me pasaba la rabia y ya no les quería pegar. Nunca pude pegarle a un hijo sin rabia. Pero un amor por los hijos es muy diferente a un amor por la pareja, por la suegra, por los que están alrededor, por los hermanos, por los cuñados. Es un amor muy diferente, ¿verdad? Entonces, si tú y yo hablamos de un amor en Cristo Jesús, ¿por qué amamos diferente a las personas? ¿Por qué a uno amamos más que a otros si es un mismo amor? Por eso Jesús desde la cruz pudo gritar, Padre, perdónalos. Al que le va a enterrar la lanza y lo desangra por completo, al que le pone él está sediento y pide agua y le pone un trapo lleno de vinagre, ¿recuerdan? Al que lo ha latigado, bueno, cuántas cosas vivió Jesús en su crucifixión. Y dijo, Padre, perdónalos a todos, porque no saben lo que hacen. Pastor, pero yo quiero aclararle algo en esta mañana. Él sí sabía lo que me hacía. Diga conmigo. Él estaba consciente, sus 5 sentidos. Él no estaba borracho y me la hizo. Porque quizás a los borrachos los perdonan, pero aquí ya no hay borrachos. Estamos hablando en Cristo Jesús.
Amén. Pero usted podría decir, pastor, pero es que nadie sabe lo que yo sentí. Por eso mismo, nadie sabía lo que Jesús experimentó al lavarle los pies a Judas. Nadie supo qué sintió él. Nadie supo que su amigo Judas se había dejado tentar por 30 piezas de plata porque era codicioso por el dinero. Bueno, que me entregue otro a Jesús, que no esté entre los 12, vaya y venga, ¿verdad? ¿Cierto? Hubiera sido diferente, que no hubiera sido entre los 12. Pero el plan de Dios tendría que cumplirse de esa manera. Uno de ellos lo negaría y otro lo traicionaría. Ahora, si Judas fuese quien hubiese lavado los pies de Jesús, ¿cómo creen ustedes que se hubiera sentido Jesús entonces? Porque el que me la hace, la paga, ¿verdad? Y qué bueno es tener nuestros enemigos en nuestros pies. ¿A quién le gustaría que eso pasara? Que vinieran de rodillas a pedirte perdón. ¿Alguno de ustedes le gustaría? No, levante la mano con toda sinceridad, pastor. Vean, es que esa vecina, vean, que usted no sabe. Lo voy a contar, lo voy a invitar a almorzar y le cuento lo que me hizo la vecina. Estoy esperando es que venga y se humille. Para Jesús, ahora cambiemos el papel. ¿Sí? Yo soy Jesús y tú sigues siendo Judas. Tú seguirás siendo Judas, yo no. Mentira. Hubiera sido más fácil que Judas se arrastre, se humille, ¿verdad? Ya la ha embarrado, tiene que pagar, ¿o no? Y Judas sea el que se arrodille ante el maestro y le lave los pies. Porque la Biblia dice que los pies de Jesús también estaban sucios. Claro, todos andaban en sandalias. Necesitaba también ser lavados sus pies. Entonces, si Judas hubiera lavado los pies del maestro, se hubiera humillado más, como a ti y a mí nos gusta que nuestros enemigos se humillen, la historia hubiera sido diferente, ¿verdad? Pero el maestro cambia el papel por completo y dice, no, a los 12 le voy a lavar los pies, incluyendo a Judas, a mi amigo. Yo no sé por qué ningún pastor se atreve a hablar cosas buenas de Judas. Aunque la Biblia no dice que haya hecho algo bueno Judas, no hizo nada bueno. O sea, la Biblia no tiene una tilde ni una coma sobre Judas. Lo único que resalta es que negoció al maestro. Escuchen, aunque no hizo nada bueno y aunque ningún pastor se atreve a hablar cosas buenas de Judas, Judas fue el instrumento de parte de Dios para que tú y yo tuviéramos lo que hoy tenemos delante de Dios. Si Judas no traiciona a Jesús, si Judas no vende a Jesús, no hay sacrificio, no hay plan de Dios que se haya desarrollado como se desarrolló. Así que Jesús sabía por dentro todo lo que iba a pasar. ¿Y saben qué provocó Judas en Jesús? Sacar lo mejor que tenía Jesús, un verdadero amor. ¿Saben qué provocó Judas sobre Jesús? Que fuera la cruz tal como decía la escritura desde Isaías 53. Yo le hacía una pregunta a Dios ayer en esta palabra, mientras meditaba, y decía, ¿por qué Judas no fue al cielo, Señor? Si fue un instrumento tan grande, o sea, cambiemos la visión de lo que está pasando. Si fue el instrumento para que Jesús muriera y por causa de la muerte de Jesús el pecado saliera de nosotros, fuéramos sido redimidos a través de la cruz, todos los que ya saben todo el plan de salvífico a través de Jesús. ¿Quién fue el instrumento? Judas. No fue Pedro, no fue Juan, fue Judas a quien Dios usó para que tú y yo tuviéramos redención de pecados, para que hoy disfrutáramos tú y yo de la gracia. Hoy estamos bajo el poder de la gracia.
donde todo el mundo peca y cree que no le pasa nada, pero tampoco tiene la muerte, como en el Antiguo Testamento. Entonces, esa persona que tú tienes guardada en tu corazón, eso que no te deja vivir, que no te deja sobrevivir, eso que tienes desde hace muchos años guardado contra Judas, es lo que no te ha dejado cumplir el propósito de Dios hacia donde te ha querido llevar. Porque quizás Jesús lava los pies de Judas, ¿verdad? Judas lo entrega. Pero si Jesús no hubiese perdonado a Judas en ese momento, ¿Jesús hubiera sido glorificado? No. Sin perdón no hubiera sido glorificado. Amén. Sin perdón no hubiera sido glorificado Él en los cielos. Por eso, cuando Él llega a los cielos, dice la palabra que le es dado un nombre sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará. Jesús, por toda la sumisión, humillación y el desprenderse humanamente y emocionalmente de todo lo que vivió, le dio todo lo que Él tiene hoy a cargo y a favor. Amén. Entonces, aunque Judas representa hoy esa persona que tú no has querido perdonar, también representa a esa persona que no te ha dejado llegar al plan perfecto de Dios. Y tú tienes ese poder escondido y no has podido usarlo, porque crees que tu esposo o tu esposa merece que pague todo lo que me ha hecho. Porque quizás eso pasó hace muchos años, pero hasta que no lo vea sufrir, hasta que no lo vea postrado en una cama, no voy a descansar. Jesús dijo: no, yo descanso y soy libre hoy mismo. Y decidió lavar los pies de Judas. Jesús tenía blindado su corazón, porque Él es la fuente del amor. Él es el amor. ¿Cuántos dicen amén? Y para que pudiese salir de Él amor todos los días, lo que más cuidaba Jesús era su corazón, de donde salía el amor. Jesús no puso a Judas a lavar a sus pies como tú y yo quisiéramos que nuestros enemigos hoy estuvieran. Él se humilló y lavó sus pies, haciéndose libre de la condena que venía sobre su corazón. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Cuando Él se humilló y decidió perdonar a Judas, fue libre de esa condena, de que su corazón fuera atrapado por la falta de perdón. Y como sabemos que aquí hay muchas personas que están con problemas en su corazón por no perdonar, que han pasado años y años con cuestiones, con deudas pendientes espiritualmente, quiero invitarles que pasen al frente los que sienten que no han podido perdonar a alguien. De todo corazón. O pónganse sobre sus pies. Solamente los que sienten que no han podido perdonar a alguien. Háganlo delante de Dios. Vamos a hacer este ejercicio primero delante de Dios. Pónganse sobre sus pies si usted siente que usted no ha podido perdonar a alguien. Ustedes ya pueden pasar. Gracias. Sea lo más simple, lo más grave, lo más grande. Sea lo más simple, lo más grave, lo más pequeño. Pero si usted de las personas que siente que su corazón cada rato lo atrapa, recordando el pasado, usted necesita ser libre hoy. Si usted todavía está sentenciado a su pasado, necesita ser libre hoy, porque no ha lavado los pies de Judas. ¿El resto todos están bien? ¿O tienen pena de pararse?
Ahora, les voy a proponer algo delante de Dios. Primero, traigan a memoria quién es ese Judas. Sea un hijo, tu pareja, tu expareja, un familiar, sea quien sea. Visionen por un momento a ese Judas que tienen allí, que usted siente que no ha podido perdonar. Y como pastor de ustedes, de esta hermosa congregación, hoy quiero ayudarles y les voy a dar dos opciones. Que usted allí parado decida perdonar y obedecer a Dios, o pase al frente y yo seré ese Judas que le voy a lavar los pies a usted. Vuelvo y repito, tiene dos opciones, pero hoy todos se van a ir libres en el nombre de Jesús. O obedeces hoy determinadamente y dices: no voy a volver a guardar nada contra alguien, porque si Jesús pudo perdonar a Judas, que lo traicionó, lo vendió y lo llamó amigo, tú y yo también podemos perdonar. Entonces, o lo haces de corazón y te determinas, o pasas al frente y yo seré ese Judas que te lavará los pies a ti. No tengo ningún inconveniente en hacerlo, pero quiero hacerlo de parte del Señor, porque esta palabra es para ti y para mí. Aprendí a guardar mi corazón. Es lo más precioso que yo tengo. Es lo más grande que Dios me ha dado. Pero ¿saben por qué guardo tanto mi corazón? Porque es la casa, la morada del Espíritu Santo. Dios puso su Espíritu en cada corazón de los que estamos aquí. Por lo tanto, no lo hago por un sentimiento. Soy responsable de que mi morada esté limpia, para que el Espíritu Santo siempre repose dentro de mí. Así que cierra tus ojos, todos con los ojitos cerrados, aún los que no se pararon. Que si quizás hoy sientes que estás bien en tu corazón, pero a través de la oración el Señor te lo revela, colócate de pie. Porque todos los días tú y yo somos traicionados, somos vendidos, hablan de nosotros, hacen muchas cosas contra nosotros. La pregunta es: ¿tú sabes perdonar? Pero si no has podido, si sientes que aunque quieres no puedes, pasa al frente sin temor, que yo seré hoy la representación de ese Judas. Y mientras laves tus pies, las cadenas se van a romper hoy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero no está bien, no es normal que tú y yo hoy, después de conocer a Jesús, no hayamos perdonado. No está bien. No está bien que predicando la palabra no tengas la capacidad de perdonar. ¿Y cuántas consecuencias hay alrededor por tu falta de perdón? No está bien, dice el Señor, que sigas juzgando, que sigas como un juez condenando. Y después de esta palabra, un juicio más grande vendrá sobre el que no decida perdonar. Porque si tú perdonas, mi Padre que está en los cielos te perdonará todo a ti.
¿Y cuántas cosas necesitamos a diario que Dios nos perdone? Muchas. Por eso yo sé que el Señor va a hacer algo especial en esta mañana, en el nombre de Jesús.